Dicen que en cada nación, tras las fachadas nobles, existe un subsuelo que nadie quiere recorrer, un territorio donde viven los que han hecho de la sombra su hogar, gentes que aman el poder, que lo buscan, lo temen y lo devoran, almas movidas por la envidia, por el rencor, por la ambición desnuda. Este programa no habla de monstruos sobrenaturales, habla de los que se parecen demasiado a nosotros. Dicen que nadie nace oscuro, que la sombra, como las raíces de un árbol retorcido, crece bajo tierra mucho antes de que alguien la vea. Yo he caminado ciudades enteras, buscando esos orígenes invisibles. Y puedo decir que la oscuridad no surge en castillos ni en palacios, sino en casas pequeñas, en habitaciones silenciosas, en esquinas donde el tiempo se detiene. Permíteme llevarte hasta allí, a los lugares donde la sombra empieza a respirar. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? Recuerdo una casa que encontré en un barrio cualquiera, en un país cualquiera. Una casa como tantas, con paredes húmedas que parecían haber llorado durante años. Allí vivía un niño que no conocía la risa. En aquella casa nadie hablaba alto, nadie decía la verdad, nadie se abrazaba. Ese niño aprendió muy pronto que el mundo era peligroso. Aprendió a caminar sin hacer ruido, a leer los gestos tensos de los adultos, a detectar cuándo una puerta se cerraba con demasiada fuerza. La oscuridad entró en él sin violencia, entró despacio, como entra el frío en los huesos cuando uno no se da cuenta. A pocos kilómetros de allí, en otra ciudad,
vivía una niña que pasaba horas mirando por la ventana. No miraba personas, miraba sombras. Las contaba, como quien cuenta amenazas invisibles. Veía dudas donde otros veían descanso, veía peligro donde otros veían normalidad. Y así, sin darse cuenta, aprendió a vivir en alerta. Aprendió a esperar siempre el golpe. Y quien espera siempre el golpe, termina por aprender a golpear primero. Pero la oscuridad no se conforma con la supervivencia. Un día, siempre llega ese día. El niño o la niña descubre algo nuevo, descubre el poder. Imagina al muchacho que encuentra un pequeño secreto sobre un compañero. No pretende lastimar, solo quiere algo, una merienda, un cuaderno, un gesto de obediencia. Dice una frase corta, un aviso disfrazado de sonrisa, y el otro cede. Y el muchacho siente algo cálido dentro, algo que no había sentido nunca, la certeza de que puede influir, aunque sea un poco, en la vida de alguien más. Ese momento, tan insignificante para el mundo, cambia un destino. O piensa en aquella adolescente invisible a la que nadie escuchaba. Un día, harta de ser una sombra, pronunció una mentira. Pequeña, brillante, perfectamente diseñada para llamar la atención. Y la gente la creyó. En ese instante, descubrió que no necesitaba la verdad para ser vista. Y la mentira, cuando funciona por primera vez, tiene un sabor dulce que algunos jamás olvidan. Y entonces llega la envidia. La envidia es un veneno silencioso. No te mata, te corroe. Los futuros oscuros miran al vecino próspero, al compañero brillante, a la amiga querida, y sienten cómo se les encoge el pecho. Si tiene nombre, existe. No porque deseen lo que el otro tiene, sino porque no soportan que él lo tenga. La envidia convierte la vida ajena en un insulto, y poco a poco la sombra deja de mirar su propio vacío, para desear que el otro también se vacíe. He visto hombres justificar su odio diciendo, no es que quiera más, es que él tiene demasiado. Y he visto mujeres susurrarse, con los ojos llenos de bilis, si no puedo alcanzarla, haré que caiga. La envidia no quiere ganar, la envidia quiere que el otro pierda. Y así empiezan los primeros actos. No son grandes crímenes, no merecen titulares, son detalles, pequeños gestos, cuchillos sin filo que cortan igual. Un joven cuenta un secreto que juró proteger. Lo hace con una sonrisa neutral, como si no tuviera importancia. Pero lo que ocurre después lo llena de una extraña calidez. Ve cómo dos amigos se alejan, cómo una confianza se rompe, cómo un vínculo se deshace. Y siente que ha provocado un cambio en el mundo. Es pequeño, pero es suyo. En otro lugar, una mujer decide arruinar una oportunidad ajena. Apenas mueve un dedo, una palabra fuera de sitio, una duda sembrada en el corazón de alguien. Eso basta. Y aunque no gana nada concreto, siente que el universo es un poco más justo con ella. La oscuridad empieza así, restando a los demás lo que uno no puede sumarse. Quien destruye un poco, quiere destruir un poco más. Quien prueba la sombra, encuentra alivio en ella. Y cuando las pequeñas sombras se acumulan, cuando las intenciones se tuercen, cuando la envidia y el resentimiento se entrelazan como raíces negras, entonces
aparece la noche. Esta fue el origen, la semilla. Si tiene nombre, existe. Pero ninguna sombra se conforma con nacer. A continuación, caminaré contigo, mientras estas almas oscuras empiezan a ascender. Porque antes de extender su sombra sobre el mundo, aprenden a escalarlo. Dicen que nadie llega a la cumbre sin ensuciarse las manos. Pero eso no es cierto. Algunos no solo se ensucian, se alimentan del barro. La oscuridad, cuando crece, no quiere quedarse abajo. La sombra, cuando aprende a moverse, quiere escalar. He visto a personas que parecían insignificantes transformarse en figuras temidas, no porque tuvieran fuerza, sino porque aprendieron a ocultarla. Antes de ascender, perfeccionaron su máscara. La máscara del amable, la máscara del servicial, la máscara del que escucha, del que sonríe, del que parece comprender todo y juzgar nada. Los futuros señores de la oscuridad saben que la luz confía rápido en el brillo y nunca espera que detrás haya tinieblas. Recuerdo a un hombre que se sentaba siempre al final de la mesa, con gesto humilde, con voz suave. Todos lo apreciaban. Siempre estaba dispuesto a ayudar, siempre decía lo que otros querían escuchar, pero en su interior llevaba la contabilidad exacta de cada favor y de cada deuda. La oscuridad aprende a sonreír antes que a mandar, porque la sonrisa abre puertas que la fuerza solo puede derribar. Y cuando esa puerta se abre, empiezan las alianzas. No alianzas nobles, no pactos de honor, sino acuerdos silenciosos, sellados en pasillos vacíos, en oficinas a medianoche, en bares donde las luces permanecen apagadas, incluso cuando están abiertos. Gente que necesita algo, gente que quiere evitar algo, gente que teme perder algo. Y en medio de todos ellos, alguien dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a dar, a cambio de un precio que al principio parece pequeño. El poder no se conquista, se intercambia, y los oscuros lo saben. Pero la verdadera ascensión no ocurre en público, ocurre en la mente de quien empieza a entender que controlar no es dirigir, sino influir. He conocido manipuladores que jamás levantaron la voz, que no necesitaban forzar nada, gente que solo colocaba una duda, exactamente donde hería más, una palabra, exactamente donde inflamaba, una insinuación, exactamente donde dividía. Un manipulador no empuja, inclina, no obliga, susurra, no exige, te hace creer que la idea fue tuya. Y mientras el mundo cree que avanza movido por su propia voluntad, la sombra escala. La he visto subir por los escalones de una empresa, arrimándose a quien tenía miedo de caer. La he visto subir en un pueblo pequeño, donde la reputación es un arma de doble filo. La he visto infiltrarse en instituciones que presumen de transparencia. Mientras, cada palabra es un trueque, cada saludo un cálculo. Y cuando por fin alcanzan un pequeño puesto, una pequeña cuota de poder, una silla que antes no tenían, la sombra descubre algo nuevo, el miedo a perder lo que acaba de ganar. Es curioso. Quien no tenía nada no temía a nada, pero quien asciende por caminos oscuros
sabe que aquellos a quienes engañó podrían engañarle, que aquellos a quienes manipuló podrían aprender a manipular, que aquellos sobre los que obtuvo ventaja podrían estar esperando el momento exacto para devolvérsela. Y así, lo que empezó como una ambición tímida se convierte en una necesidad feroz. Ya no sube por placer, sube porque no puede permitirse caer. La paranoia se instala como una huésped silenciosa. Empiezan a vigilar, a escuchar, a estudiar cada gesto, cada mirada, cada frase que otro pronuncia. Creen ver señales donde no las hay. Creen escuchar amenazas en palabras inocentes. Creen que cada silencio es un complot. Y entonces, para protegerse, extienden su sombra un poco más. Se rodean de aliados débiles, porque los fuertes podrían desafiarles. Premian la obediencia, no la capacidad. Castigan la duda, aunque sea razonable. Y en ese círculo cerrado, asfixiante, que ellos mismos construyen, las sombras se multiplican. Poco a poco, dejan de distinguir quién es aliado y quién es amenaza, porque en su mente todos podrían ser ambas cosas. Así es como ascienden, con máscaras, con alianzas silenciosas, con manipulaciones que se deslizan como veneno bajo la piel, con paranoias que crecen al mismo ritmo que su poder. La luz cree que ellos han prosperado por mérito. La sombra sabe que han prosperado por necesidad. Veremos cómo, allá arriba, donde el aire es escaso, comienza la caída. Porque nadie que asciende por oscuridad sube sin llevar la noche consigo. Toda ascensión tiene un precio, y las sombras, que trepan sin mirar atrás, tarde o temprano descubren que en lo alto no hay luz, solo vértigo. Cuando una persona oscura alcanza una posición, aunque sea pequeña, el mundo que construyó empieza a temblar bajo sus pies. El poder no es una cima, es un precipicio, y quien no subió por la luz lo sabe perfectamente. He observado cómo cambia su respiración, cómo, aún sentados en una cómoda silla, se muestran rígidos, como si esperaran un golpe invisible. No entienden que lo que sienten no es amenaza externa, es su propia obra devolviéndoles la mirada. Los oscuros empiezan a desconfiar de todo, incluso de quienes les ayudaron a subir. Ven traición en el saludo amable, ven burla en el comentario casual. La mente se les llena de grietas, y en cada grieta florece una sospecha. He conocido a uno que revisaba 3 veces cada correo, cada contrato, cada palabra que decía en voz alta. Temía haber dejado un resquicio, una entrada, una oportunidad para que otro hiciera con él lo que él había hecho con tantos. Y cada noche, al cerrar la puerta, miraba por la ventana como si esperara ver, en la calle vacía, al fantasma de sus propias mentiras. El poder para ellos no se disfruta, se vigila. Y esa vigilancia acaba por consumirlos. Las amistades se vuelven herramientas, las herramientas se vuelven amenazas, y las amenazas lo son todo. Y entonces llega la soledad. No una soledad dulce ni buscada,
sino una soledad áspera que se siente incluso en una habitación llena de gente. Una soledad que corre por la piel como un viento frío, recordándoles que nadie está realmente a su lado, porque nadie confía plenamente en quienes edifican sus dominios con sombras. Los he visto en casas enormes, con estancias que deberían resonar con vida, con luz, con presencia. Pero en su interior no reina el lujo, reina el silencio. Un silencio que pesa, un silencio que juzga. Y cuando cae la noche, esa que tanto necesitaron para ascender se vuelve su enemiga. Porque cuando el mundo se apaga, la mente se enciende y aparecen los recuerdos, cada mentira, cada manipulación, cada traición. Regresa con un rostro, con una fecha, con una frase exacta. La oscuridad no olvida y nunca perdona a su propio dueño. Muchos de ellos intentan convencer a su conciencia de que hicieron lo necesario. Se repiten frases que suenan a justicia, pero que solo son excusas. No tuve opción. Otros lo habrían hecho. El mundo es así. Pero hay noches en las que la máscara se resquebraja y por un instante sienten el peso real de lo que son. He visto a una mujer poderosa llorar sin lágrimas, sentada en un despacho lleno de trofeos. No lloraba por tristeza, lloraba porque, por primera vez, entendió que nadie la quería por lo que era, solo por lo que podía dar o destruir. La oscuridad cambia a quien la usa, deforma sus recuerdos, borra sus límites, los hace creer que no hay alternativa. Pero dentro siempre queda una parte pequeñita que recuerda quién fueron antes de caer en la sombra. Esa parte grita, pero nadie la escucha. Y cuando la presión interna es insoportable, cuando cada relación se ha convertido en un campo minado, cuando cada decisión está contaminada por el miedo, empiezan las grietas. Un comentario mal interpretado, un aliado que no llega a tiempo, un rumor que antes habrían controlado y que ahora crece sin freno. Cada pequeño detalle es una amenaza y cada amenaza es un recordatorio. Nadie asciende por la sombra sin que la sombra reclame su deuda. He visto a personas oscuras romperse de formas silenciosas, no con gritos, sino con miradas vacías, no con golpes, sino con pensamientos que se repiten como cuchillos afilados. El mundo exterior aún cree que están en control, pero dentro la caída ha comenzado. Y así, en esta hora que termina, estamos en el borde mismo del abismo. No han caído del todo, pero ya sienten el viento de la caída, ya escuchan, detrás de cada paso, el eco de sus propios actos. La oscuridad no devora de golpe. Primero, hace que su presa contemple lo que ha construido. Ahora veremos cómo ese mundo enferma, cómo se extiende la sombra hacia otros, cómo contagia, cómo destruye. Porque las almas oscuras nunca caen solas. Arrastran consigo a todos los que se acercan demasiado. Cuando una persona oscura se resquebraja por dentro, el mundo a su alrededor comienza a absorber ese veneno. La oscuridad nunca se queda encerrada, sale, se filtra, se esparce. Como un humo espeso que encuentra siempre una rendija por donde escapar.
Lo he visto cientos de veces. La caída interior de uno se convierte en tormenta para muchos, porque quienes viven en sombra no se hunden solos, arrastran consigo todo lo que tocan. Cuando comienza este proceso, el ambiente empieza a cambiar. No es algo que pueda medirse, ni contarse, ni probarse, pero se siente. Una comunidad que antes reía, ahora susurra. Un trabajo que antes era ordenado, ahora es un laberinto de sospechas. Una familia que antes era cálida, ahora parece un conjunto de habitaciones cerradas. La presencia de un corazón oscuro, cuando se expande, deja un rastro, una textura en el aire, un olor que no es olor, una sensación eléctrica, como si todos caminaran sobre cristales rotos. He visto barrios enteros en los que la gente evitaba mirarse a los ojos, no porque se odiaran, sino porque ya no sabían en quién confiar. La sombra crea eso, un mundo donde incluso la bondad parece sospechosa. Los rumores se vuelven cuchillos, las dudas, veneno. Y de pronto, cada persona comienza a comportarse como reflejo de la oscuridad de otra. Porque la sombra se contagia más rápido que la luz. He observado cómo un solo individuo puede alterar el pulso de toda una comunidad. Primero crea miedo, no un miedo evidente, sino un miedo íntimo, silencioso, que se instala en la garganta de los otros cuando escuchan su nombre. Luego divide, hace que unos desconfíen de otros, que amigos se vuelvan rivales, que familias discutan por cosas que no importan. Y finalmente, domina, no por autoridad, no por fuerza, sino porque la oscuridad bien sembrada convierte a todos en enemigos potenciales. En ese entorno, cada palabra pesa, cada gesto se malinterpreta, cada silencio parece un mensaje oculto, y así el mundo pierde su equilibrio. Si tiene nombre, existe. Hay casas en las que la sombra entra primero por la madre, y luego el padre empieza a desconfiar, y luego los hijos aprenden que la mentira es un refugio más seguro que la verdad. Entonces, la oscuridad ya no pertenece a uno, pasa a todos. Hay oficinas donde un jefe enferma de poder, y poco después, los empleados comienzan a imitarle. Unos por miedo, otros por supervivencia, otros porque descubren que en un mundo corrupto a veces es más fácil seguir la corriente que resistirla. Y hay pueblos que, al recibir la sombra de uno solo, cambian para siempre. Calles que antes estaban llenas se vuelven vacías. Reuniones que antes eran armoniosas se vuelven campos de batalla emocional. Sonrisas que antes eran sinceras, ahora son máscaras torpes que no logran ocultar lo que todos saben, que algo se está pudriendo, aunque nadie quiere decirlo en voz alta. Y lo más terrible es que la oscuridad no siempre destruye con violencia, a veces destruye con desgaste. Un comentario repetido 1000 veces, una duda sembrada en el momento justo, una acusación sin pruebas que se extiende como fuego en campo seco. El mal que no grita es el que más destruye. Es entonces cuando llega la fase final, el derrumbe inminente, la sensación de que todo está a punto de desmoronarse, aunque nadie pueda señalar exactamente cuándo comenzó.
Los aliados del individuo oscuro empiezan a alejarse, algunos por miedo, otros por conveniencia. Los que lo seguían ciegamente, ahora lo miran con precaución. Los que lo admiraban ahora buscan la manera de desvincularse. Y aquellos que nunca lo soportaron, huelen la sangre. Es un momento extraño, porque él o ella siente que algo se acerca. No saben si es un enemigo o un fantasma, o simplemente su conciencia reclamando lo que le deben, pero lo sienten en la nuca, en la piel, en el sueño. Una presencia que anuncia el principio del fin. La máscara ya no convence, las sonrisas ya no engañan, los favores ya no funcionan. Y en ese instante, justo en ese instante, donde la oscuridad ha contaminado a tantos, el creador de la sombra empieza a caer. Toda sombra que se extiende acaba volviendo al punto de donde nació, y cuando regresa, lo hace transformada, no como una aliada, sino como un juez. Quiero llevarte hasta ese instante en el que la persona oscura, la que ascendió a través de máscaras, mentiras, alianzas torcidas y silencios venenosos, finalmente se enfrenta a aquello que más teme a sí misma. El final de los oscuros nunca llega de golpe. Llega como llega la noche, despacio, silenciosa, inevitable. Primero aparecen señales pequeñas, casi invisibles. Una mirada que ya no les cree, un aliado que no responde a un rumor que crece demasiado rápido. Y luego, lo que parecía sólido, se agrieta. He visto a los oscuros buscar explicaciones desesperadas. Intentan culpar a otros. Intentan creer que es una conspiración. Intentan repetir que hicieron lo correcto. Pero algo dentro de ellos ya no los escucha. Porque hay un instante, uno solo, en el que comprenden que todo lo que sostuvieron, todo lo que construyeron con sombra, depende de hilos tan frágiles que basta un soplo para romperlos. Y ese soplo llega. Un día, la sombra deja de protegerles. Ese día, la red de favores se rompe, las lealtades se evaporan, los silencios comprados ya no son suficientes. Ese día, la oscuridad que usaron para dominar se levanta detrás de ellos y los mira como un padre mira a un hijo ingrato. La caída entonces es profunda, no siempre pública. A veces es un derrumbe interno, una noche que se vuelve insoportablemente larga, una consciencia que despierta demasiado tarde, un miedo que ya no saben controlar. He visto líderes convertirse en sombras de sí mismos. He visto manipuladores incapaces de confiar siquiera en sus propios pensamientos. He visto a los que usaban la mentira perderse en un laberinto de ellas. Y cuando caen, no lo hacen como héroes trágicos, lo hacen como seres humanos, frágiles, vacíos, llenos de un silencio que, por primera vez, no controlan. Algunos intentan justificarse. Dicen que el mundo es cruel. Dicen que otros lo habrían hecho. Otros simplemente se esconden. Y hay quienes, en un momento de lucidez, reconocen su propio reflejo por primera vez. Un reflejo deformado
hecho de traiciones, de envidias, de miedos, de deseos nunca confesados. Pero muy pocos sienten verdadera culpa. La mayoría mira el abismo y no comprende que el abismo nació dentro de ellos mucho antes de asomarse. Y así termina la historia de las almas oscuras, no con redención, no con gloria, sino con la verdad desnuda de lo que fueron y de lo que podrían haber sido. La sombra no mata, devuelve. Y aquí, en el filo de este último minuto, cierro el viaje que hemos hecho juntos. Hemos caminado por pasillos donde la luz apenas se atreve a entrar. Hemos visto nacer la oscuridad, crecer, ascender, contagiarse y finalmente caer sobre sí misma. Ahora te dejo una última reflexión. La sombra no es un monstruo externo, ni una criatura escondida en la noche. La sombra somos nosotros, el lado que tememos mirar, el impulso que negamos, la herida que no sanamos. No hay nadie completamente oscuro, pero tampoco hay nadie completamente libre de sombra. Apaga la luz si quieres. Yo me despido, desde la frontera donde terminan las palabras y comienza la noche. Gracias por caminar conmigo entre sombras. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.